Minuto de silencio en Ponferrada hoy por las dos mujeres que fallecieron este fin de semana en Manzanedo de Valdueza. Una trágica riada por las fuertes lluvias les pilló en una bodega de la que no pudieron salir. Hoy se han celebrado sus funerales mientras el pueblo sigue abatido por la desgracia. Manzanedo de Valdueza se levantó hoy entre lodo y piedras después de la tragedia ocurrida el sábado que acabó con víctimas mortales. Hoy continúan los trabajos de limpieza. Buenas tardes. Han pasado 18 días de la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos a Ceuta y la crisis continúa. Hoy ha sido la ministra de Migraciones, Elma Saiz, la que ha visitado la zona. Y desde allí se ha comprometido a habilitar ya mismo 4 nuevos espacios para acoger a 1.500 extranjeros que siguen en la ciudad autónoma. El presidente de Ceuta asegura que acudirá a la justicia si la situación no cambia. Acusa al gobierno de pasividad. Los jóvenes cada vez tienen más complicado comprarse una casa. Fíjense, en Castilla y León los menores de 31 años apenas suponen el 10% de los compradores, mientras que los que tienen más de 51 años suponen la mitad de las personas que pueden adquirir una casa. Estamos en aviso amarillo por altas temperaturas en 6 provincias de la comunidad, con máximas de hasta 37 grados. Valores que se van a registrar también en la jornada de mañana martes en varios puntos. Eso sí, a partir del miércoles decimos adiós al calor y damos la bienvenida a las tormentas. Y en deportes, otra de las imágenes del día, Andrea Fernández y Andrea Corral ya están en casa después de proclamarse campeonas del mundo. Las dos gimnastas leonesas han hecho historia con su equipo. Se han llevado el oro en el Mundial de Gimnasia Rítmica. Hoy han dicho adiós a una de las víctimas de la riada de este fin de semana en Manzanedo de Valdueza, en el Bierzo. 2 mujeres de unos 60 años perdieron la vida por culpa del agua después de una tormenta sin precedentes. Al parecer estaban en una bodega y no pudieron salir. La tromba se llevó todo a su paso: piedras, coches, árboles y mucha ceniza de los incendios del verano pasado. En Ponferrada hoy también han guardado un minuto de silencio por esas 2 mujeres que murieron en Manzanedo. Sus vecinos han querido homenajearlas en este segundo día de luto oficial en el municipio berciano. Mañana será otro día de luto en la zona, que todavía no ha asimilado lo que pasó en cuestión de minutos por la fuerza del agua. Además de las 2 mujeres que fallecieron, había 4 personas ingresadas y hoy han recibido el alta. Entre ellas una bebé de 3 meses y un niño de 4 años. Continúan los trabajos de limpieza en Manzanedo de Valdueza, donde vecinos, obreros y maquinaria retiran el lodo y las piedras que han dejado una huella imborrable en este pueblo de apenas 10 habitantes. En el momento del suceso había más de un centenar de personas porque estaban en fiestas. Una tragedia que ha dejado víctimas mortales y que ocurrió por una fuerte tormenta que arrastró la tierra y las cenizas de los incendios forestales del año pasado. Hoy en estas calles se respira tristeza e indignación. Las fiestas de Manzanedo de Valdueza quedarán marcadas para siempre por la tormenta que se llevó la vida de 2 vecinas del pueblo. Una tragedia sin precedentes que 2 días después se sigue sintiendo en las calles de esta localidad. Yo creí que me volvía loca de los nervios que tenía. Me tuvieron que sujetar porque esto era insoportable, ver cómo se iba a casa de ellos y estaban todos allí. Mi hija intentó rescatar, ayudar a los bebés que estaban ahí, porque era bajito. Un suceso que nunca se habían imaginado que podía pasar. En la vida, y menos un pueblo que está en cuesta, que no tiene río, que es solamente un reguerín, es un arroyo pequeñito. Sí, es verdad que debió de caer muchísimos litros de agua allá arriba. Ahora vecinos, maquinaria del Ayuntamiento de Ponferrada y Escarbi trabajan para retirar la piedra y el lodo. Por lo menos así ya lo limpiaron ayer, ya quedó despejado, queda todo esto sin limpiar, Somate. Todo eso es lo que queda todavía sin limpiar, que vendrá ahora una empresa a quitarlo. El siguiente paso será acceder a los vehículos para que los seguros puedan hacer una valoración.
Y mientras hoy Protección Civil ya ha dado por finalizada la alerta de fenómenos meteorológicos adversos. Desde el jueves se han notificado hasta 17 incidentes en el medio natural de Castilla y León y centenares de llamadas al 112 por tormentas que se repitieron en numerosas localidades de la comunidad. Bueno, acaba la alerta de Protección Civil, sí, pero llegan los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por calor. Hoy los notamos en el oeste y en el sur de Castilla y León sobre todo, pero mañana se extienden. Ana Martínez. Sí, esos avisos afectan hoy a 6 provincias, en concreto, como bien dices, en el oeste y en el sur de la comunidad, pero mañana se van a extender al centro y más en concreto en la provincia de Valladolid. Hoy las temperaturas máximas han alcanzado los 37 grados en el sur de Ávila, mismos valores que se van a registrar también en la jornada de mañana martes en otros puntos de Salamanca o de Zamora. Días imparables de calor, eso sí, hasta el miércoles. Gracias, Ana. Y es que todo apunta a que ese intenso calor tiene los días contados. Ojo al bajón de temperaturas que se espera a partir del jueves. A finales de semana podríamos estar hablando de valores de hasta 12 grados menos que hoy. Desde el sábado se mantiene activo un incendio que está en la frontera entre Zamora y Portugal. Allí ha calcinado casi 2.000 hectáreas y se da por extinguido en Portugal. En la localidad zamorana de Ermisende mantienen el nivel 1 de peligrosidad, aunque los 200 vecinos evacuados enseguida pudieron volver a sus casas. Aquí en la provincia de Ávila ya se están dando pasos para paliar las consecuencias del incendio de Burgondo. Surge así Renace Ávila, una plataforma que busca conectar al voluntario del territorio con los municipios afectados por el incendio. De esta manera los consistorios tendrán que trasladar sus necesidades a las entidades coordinadoras para que éstas publiquen un anuncio y los voluntarios puedan apuntarse. Será un proyecto a largo plazo, pero también se plantean actuaciones inmediatas. De hecho, esperan actuar este mismo fin de semana. Se priorizará la construcción de barreras y diques en los cauces fluviales para evitar que la ceniza llegue al agua. El futuro ya está en la mente de nuestra provincia para recuperar todo lo que las llamas han llevado este verano. Conocimiento y compromiso. El conocimiento de los técnicos que determinarán qué actuaciones son necesarias y el compromiso de las personas que quieren aportar su tiempo, sus capacidades o sus recursos para ayudar a recuperar nuestro territorio. Convertir la voluntad de ayudar en una acción organizada, segura y útil. También habrá espacio para la reivindicación de la limpieza de nuestros espacios naturales, con actuaciones a largo y corto plazo. Una mirada a corto plazo, que es el trabajar sobre todo el daño que ha hecho el fuego, evitar primeramente las escorrentías, ayudar a la recuperación de esos espacios que están dañados. Estableceremos un cupo máximo de voluntarios, de manera que desde la página web, una vez registrado, todo el voluntario que quiera asistir a las jornadas va a estar completamente, por digamos de alguna manera, legalmente cubierto. Y con un objetivo claro, que nuestro territorio vuelva a disfrutar de una amplia flora y fauna. En Zamora, en Fariza, se ha celebrado una cena solidaria para los afectados por los incendios de Fermoselle. Participaron cocineros de la zona, empresas, asociaciones, también donaron tapas, restaurantes de toda Castilla y León. Se superaron todas las previsiones. Y en el resto de España, situación muy tranquila por fin con los incendios. El de Huesca ha mejorado notablemente después de una noche muy propicia. La lluvia ha permitido apagar las llamas en las zonas que más preocupaban. El balance es de 17.500 hectáreas calcinadas. Y lo peor, un fallecido, el profesional de la UME que perdió la vida en un accidente de tráfico. Los bomberos de Segovia se preparan para facilitar el riego de jardines particulares. Algunos barrios de la capital lo tienen prohibido desde hace 2 meses para ahorrar agua. Ahora las comunidades de vecinos la recibirán del Pontón Alto si lo solicitan. Es agua en todo caso para regar y lo que intentan es que las zonas verdes no se echen a perder.
Desastre ecológico en el río Ucero, en Soria, es lo que denuncian desde la Asociación de Pescadores, que han sido los encargados de sacar una gran cantidad de peces muertos. Por ejemplo, decenas de truchas de más de 1 kilo que han aparecido aguas abajo de la depuradora del Burgo de Osma. La Confederación Hidrográfica del Duero y agentes medioambientales recogen muestras para saber qué ha pasado. He sacado casi todas. Algunas se ha quedado porque son muy difíciles de sacar. 40 y muchos, alguna faltará poco para 50. Los pequeñitos tipo boga, piscardo, bermejilla, gobio, que se han quedado en el río. Luego el agua, con el grado de contaminación que tiene, pues hombre, es peligroso. Y esto que ven es lo que pasa en la ciudad de Valladolid, en el río Esgueva. Numerosos peces muertos también, incluso alguna paloma flotando en el agua. La alerta la ha dado la Asociación de Vecinos, que denuncia el olor que está generando. Desde la CHD también recogen muestras en este caso y creen que todas las tormentas que han arrastrado elementos que han reducido, dicen, el oxígeno en el agua. En las horas posteriores al eclipse de la semana pasada, las llamadas para solicitar asistencia en carretera al Real Automóvil Club de España, al RACE, aumentaron un 77%. Zaragoza y León encabezan la lista. Las llamadas de asistencia en carretera tras el eclipse aumentaron en la provincia de León el doble con respecto al día anterior. Principalmente fueron averías más que un repunte de accidentes. Casi el 40% de las incidencias fueron relacionadas con el motor o la mecánica, como que el vehículo se quedaba parado. También problemas con el embrague o con las ruedas. Solo el 1,7% de las llamadas fueron por accidentes. RACE explica que el fin del eclipse generó más tráfico, retenciones y una mayor exposición mecánica para los vehículos en un contexto de altas temperaturas. En estos casos, aunque el vehículo circule a muy baja velocidad, el motor sigue generando calor, pero recibe menos flujo de aire frontal para refrigerar el radiador. Ese sobrecalentamiento es lo que podría haber originado muchas de estas averías. Sigue ingresado el niño de 10 años que fue atropellado este fin de semana por un tractor en Espinosa de los Monteros, en Burgos. El menor es de Vizcaya, estaba veraneando allí y al parecer se cruzó de manera repentina en la carretera. El pueblo está conmocionado. Los testigos de los hechos apuntan a que el niño de 10 años cruzaba la carretera y que el conductor del tractor no tuvo tiempo de reacción. El menor se encontraba inconsciente. Emergencias Sanitarias trasladó hasta el lugar una ambulancia con soporte básico a los médicos del punto de atención continuada de Espinosa de los Monteros y una ambulancia medicalizada que finalmente trasladaba al menor hasta el Hospital de Cruces en Vizcaya. Hoy la localidad de Las Merindades continúa conmocionada tras los acontecimientos. Lo que he oído que pasó había aquí 2 autobuses aparcados, pasó entre medias de los 2 autobuses y el chico del tractor no le vio. Llegamos ahí en eso y vimos un tractor tremendo de grande, una ambulancia. ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Fue muy largo, trabajó muy bien el equipo de médicos de Espinosa durante 1 hora para volverlo en sí. Tenemos mucha tristeza y mucha pena porque era veraneante de toda la vida. Y es tremendo, tremendo, tremendo. Una desgracia terrible. Y fíjense ahora en este tenso momento que se ha vivido esta mañana en Cantalejo, en Segovia. Un toro se ha escapado del encierro llevándose por delante una de las talanqueras. Pudo ser recuperado minutos después, pero ha dejado herida a una mujer que se ha golpeado la cabeza y que ha tenido que ser trasladada al hospital. Que pone a disposición 1.500 nuevas plazas en Ceuta para acoger a los migrantes que siguen allí 18 días después del salto masivo a nuestro país. Ha sido la ministra de Migraciones, Elma Saiz, la que lo ha comprometido hoy desde la ciudad autónoma. El presidente de Ceuta no descarta acudir a la justicia si no se resuelve la crisis. Acusa al Ejecutivo Central de pasividad. Hoy también el presidente del Gobierno se ha reunido por videoconferencia con 7 ministros para analizar la situación en Ceuta, con los titulares de Economía, Interior, Exteriores, Defensa, Migraciones, Política Territorial e Infancia. Han analizado los refuerzos en la seguridad y cómo van las tareas de identificación.
El Partido Popular pide que se rechacen las solicitudes de asilo que se hayan presentado porque Marruecos, dicen, es un país seguro. También exigen desde el PP que se devuelva a los menores que han sido reclamados. Acusan al Gobierno de pasotismo. Hasta ahora, lo único que han hecho los ministros que se han acercado hasta Ceuta ha sido no aportar ninguna solución, no llevar respuestas e incluso atacar a los ceutíes. Lo vimos en el día de ayer, donde la ministra de Sanidad, en vez de asumir su responsabilidad como ministra de Sanidad, se atacaba a negar una situación de colapso. Y como ya hiciera el ministro del Interior, hoy tampoco el ministro de Exteriores ha asistido a la Comisión de Asuntos del Senado, que le había citado para dar las explicaciones de la crisis de Ceuta. La presidenta de la comisión dice que tomarán las medidas oportunas. Álvarez estaba a la misma hora en un acto de agenda en Barcelona. Representa una ausencia de explicaciones, de responsabilidad y de respeto al Parlamento y a los españoles que en él están representados, además del incumplimiento de una obligación constitucional. Y recuerden esto, fue por la entrada masiva en Ceuta por lo que la presidenta de Italia anunció restricciones con los viajeros procedentes de España. Dijo Meloni que suspendían temporalmente el espacio Schengen y aún no se ha producido una revisión de esta medida. Nuestro gobierno respondió con la misma moneda, controles fronterizos con los vuelos que llegan de allí, de Italia. En apenas 10 días se ha identificado a más de 4.000 pasajeros de terceros países que aterrizaron desde Italia. La situación de los controles a los pasajeros entre España e Italia se mantiene dentro de lo extraño de tener que llevar el pasaporte siempre a mano, dentro de una relativa normalidad. Eso es lo que aseguran los viajeros. Los controles se están realizando de forma aleatoria y afectan especialmente a aquellos pasajeros que provienen de países de fuera de la Unión Europea. La mayoría de esos controles se han realizado en este aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Es el que mayor tráfico recibe en nuestro país. En total, desde que comenzaron estos controles, la policía ha realizado más de 4.600 identificaciones en alrededor de 400 vuelos, la mayoría, como les decimos, en este aeropuerto, y esas medidas, esas restricciones van a estar en vigor en principio hasta el día 7 de septiembre, mientras España e Italia mantengan estas restricciones fronterizas. No, aquí no ha pasado nada. Cuando aterrizamos en Roma sí nos pararon. Hicieron un poco de retener a la gente en el pasillo a la salida del avión. Político y lo pagamos nosotros, lo paga la gente. Nada, no, todo normal. No, normal hemos pasado. Solo nos han pedido pasaporte y normal hemos pasado. No ha habido ningún control más. No me ha parado nada. Entramos normal, sin transporte de pasaporte y salimos normal. Más noticias. Un tiroteo en Isla Cristina, en Huelva, ha dejado 3 fallecidos. Una mujer de 39 años embarazada de 8 meses, otra de 62 y un menor de 16. Los asesinatos se habrían producido por rencillas familiares relacionadas con el narcotráfico. Se investiga ahora si los presuntos autores huyeron en una moto a la que luego habrían prendido fuego. Hay muchísima Guardia Civil, muchísima vigilancia, policía, etcétera, que están velando porque esto no vuelva a suceder, porque no haya ningún hecho que nada nos dice que pueda volver a ocurrir en estos momentos, porque entendemos que puede ser un hecho puntual. Y la Audiencia Nacional ha concedido la libertad condicional al condenado por los asesinatos de 5 jesuitas españoles en El Salvador, entre los que se encontraban 2 vallisoletanos, unos hechos que se remontan al año 89. Para su puesta en libertad alegan razones médicas, una enfermedad incurable que le generaba importantes delirios en su día a día. Había sido condenado él a 133 años de cárcel. La factura de la luz vuelve a subir en pleno verano. Si los precios se mantienen, agosto cerrará con un recibo medio de más de 100 euros, algo que no ocurría desde 2022. Son 17 euros más que hace un año y también supera los casi 94 euros que pagamos en julio.
Y escuchen esto, las compras de vivienda se cierran cada vez con más edad. En Castilla y León, la mitad de las personas que firman una hipoteca tienen 51 años o más. Es la cifra más alta de toda España. En el otro lado, los jóvenes. Solo el 8% de los compradores tienen menos de 30 años. Y muchos ni se plantean comprar porque no basta con poder dar el paso para pagar la hipoteca. Antes hay que tener ahorros para pagar la entrada y sobre todo estabilidad. Esta es la razón por la que los jóvenes retrasan la compra, siguen de alquiler o necesitan ayuda de las familias. De hecho, hace menos de 20 años los menores de 31 años protagonizaban el 22% de las compras. Ahora, como les decíamos, apenas llegan al 8%. A la pregunta... ¿La compra? Sí. ¿Para los jóvenes? La respuesta es clara. Uy, muy complicada. Fatal, horrible. Un panorama difícil. Y no es que hayan dejado de intentarlo, llegan más tarde al mercado laboral y cuando por fin se plantean comprar una vivienda aparece el primer gran obstáculo, los ahorros. Es necesario un 20% de entrada antes de adquirir la vivienda. El banco solo les va a financiar un 80%. Y a eso hay que sumar impuestos, notaría o registro, un dinero que lleva años reunir. Entre que los precios están por las nubes, te cuesta más ahorrar, más años tardas, pues hasta los 40, 50 no te puedes comprar nada. Por eso muchos empiezan buscando una casa y terminan haciendo números para seguir de alquiler. Los jóvenes sí que intentan comprar, pero obviamente cuando llega el momento y ven las dificultades, lo que hacen es volver al mercado del alquiler. Y hacerlo solo complica todavía más las cuentas. Una pareja, pues bueno, a lo mejor haciendo mucho esfuerzo sin salir ni viajar ni vacaciones, pero una persona sola que no se quiera casar y que esté sola es imposible, vamos. Yo tengo dos trabajos. Dos trabajos, entonces, y aún así muy complicado. Así la compra se retrasa hasta casi los 51 años y cuando por fin llega normalmente es para estrenar una primera vivienda. Una primera vivienda que cada vez exige más años de espera y de ahorro. Desde Castilla y León, el Partido Socialista reclama a la Junta una política de vivienda propia, más allá de la gestión de fondos procedentes del Estado o de la Unión Europea. Consideran que el principal problema está en la falta de parque público suficiente. Reclaman también más planificación. La política de vivienda realizada se ha reducido, como hemos dicho, a conceder subvenciones e intentar compensar los precios que establece el mercado. Las ayudas somos conscientes que son necesarias, pero las ayudas no sustituyen a las viviendas. Cada euro que se destina a subvencionar temporalmente un alquiler ayuda a una familia durante un determinado periodo, pero una vivienda incorporada al parque público puede prestar un servicio durante décadas. Han pasado 16 años desde que se empezaron a ver los primeros contenedores de tapa marrón en las ciudades, pero en León, por ejemplo, los acaban de instalar. Es el espacio donde se debe tirar la basura orgánica, según la normativa europea. Se calcula que el 40% de los residuos que generamos son orgánicos. En 2024, la ciudad de León recicló algo más de 8.500 toneladas de residuos. Figura en los listados de las ciudades que más reciclan y es una con el mejor ratio de dotación de contenedores. Pues hay unos que son de papel, otros que son para botellas, otros que son para tirar la basura. Y a esto se suma ahora un nuevo contenedor, el marrón. Ah, sí, para la comida, ¿no? Para tirar la basura orgánica. Cerca del 40% de los residuos que se generan en cada casa son de este tipo. El Ayuntamiento de la capital leonesa ya ha instalado cerca de un centenar de contenedores marrones y se añadirán más de forma progresiva. Cuanto más se haga, mejor. Tenemos que reciclar para el ambiente, que esté un poco mejor, ¿no? Será exclusivo para residuos orgánicos como los restos de comida, las mondas de la fruta, cáscaras de huevo, marisco y frutos secos, pozos de café o el papel de cocina. Luego se destinarán a hacer compost, abono orgánico natural, es decir, nuestros desechos se convertirán en nutrientes para los suelos. Todo lo que sea para el campo, muy bien. Estos restos orgánicos deberán tirarse al contenedor marrón de 7:30 de la tarde a 9:30 de la noche para facilitar su recogida y evitar así malos olores en las calles. Bueno, pues nada, hay que estar preparados, hombre, siempre que haya un horario se puede seguir horarios. Muy bien, todo lo que se haga para bien del ciudadano me parece estupendo. Con este nuevo contenedor marrón, León podrá ser una ciudad un poco más verde.
En Burgos los contenedores marrones llevan instalados desde 2019. Sin embargo, tan solo un 4% de la basura orgánica acaba aquí. El último año se recogieron 2,5 millones de kilos de materia orgánica, lejos del 40% que exigirá Europa en 2035. Para aumentar su uso, el Ayuntamiento de Burgos puso en marcha el pasado mes de abril la iniciativa Abre el marrón, cierra el círculo. Además de concienciar a la población, enviarán por correo una tarjeta de apertura a cada domicilio. Actualmente 15.500 hogares ya cuentan con una. Así como en el resto de fracciones, en vidrio, en cartón, Burgos es una de las ciudades que está en una buena situación de reciclaje. En materia orgánica estamos todavía por debajo y tenemos que luchar para que la gente se conciencie de la necesidad. También es cierto que la gente es más difícil, ya estamos pidiendo cada vez más papeleras en casa, ¿no? El amarillo, el gris y tal, y ya eso puede cansar. Lo que sucede en Aldea Nueva de Figueroa sucede en muchos pueblos de la provincia de Salamanca y de nuestra comunidad autónoma. La población se duplica durante el verano. Aquí en invierno pues están censados unos 250 habitantes, pero en estas épocas de agosto podemos encontrar a 500. ¿Qué se le ocurrió al ayuntamiento hace 6 años? Bueno, pues poner como primer punto del programa festivo una recogida voluntaria de residuos. Era una manera de mantener el pueblo limpio y también de concienciar a las generaciones futuras de que hay que cuidar su entorno. La convocatoria ha sido todo un éxito. Este año de nuevo repiten, han sido medio centenar los voluntarios que se han acercado a la iglesia del pueblo a primera hora de la mañana para empezar a recorrer los caminos y empezar a recorrer esa basura que no quieren que forme parte de su entorno. El primer año recogimos muchísima basura, muchísima. En los siguientes años, bueno, pues se nota que el pueblo está limpio y, bueno, también recogemos, pero menos. La verdad es que es un gusto que tengamos tantos niños. Este año yo creo que más que otros años. Y, bueno, es un gusto trabajar todos juntos por algo bueno. En el verano los juegos de mesa pueden ser un buen acompañante. Que encuentras a 4 el mus. O sea, el mus ahí donde vaya triunfa. La oca, porque siempre hago de oca, oca, de oca, oca, de oca, oca, de oca, oca. Y las cartas Pokémon tienen un poco de estrategia. Y eso, precisamente, el que cada vez nos tengamos que esforzar más a la hora de jugar, es lo que ha hecho que las tendencias cambien a lo largo de los años. Ahora es menos popular lo de solamente tirar y mover, que ahora requiere un poco más de pensar qué vas a hacer. Es absurdo pensar que una persona que en la actualidad está en una vorágine acelerada, con unos procesos en su vida mucho más complejos, decida dedicar su tiempo libre a una actividad que no le estimule intelectualmente. Los creadores de juegos de mesa han sabido adaptar sus productos a los gustos de la sociedad a medida que ha ido evolucionando. Especialmente dieron en el clavo con Juego al Catán, que es un juego de mesa famosillo. Y me gusta. Un juego creado en 1995 que embaucó a muchos niños, los mismos que han seguido creciendo y de los que no se han olvidado. A partir del año 2000 se dejan de hacer principalmente juegos para niños, que es para los que se hacían principalmente los juegos en el pasado, y se empiezan a hacer más juegos para adultos que para niños. Son datos que el equipo de Ludia ha recopilado tras analizar más de 120.000 juegos de mesa. Además, han descubierto que a partir de la pandemia, cada vez más personas se inclinan por jugar en solitario, incluso en juegos colaborativos.